Hey, ¿qué tal, gente del canal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a su canal de Acuariofilia Aquainfinity Channel. El día de hoy vamos a hablar, sin duda alguna, de una de las cosas más importantes en el mundo de la acuariofilia. Y no es sino hablar de lo que viene siendo los parámetros que tiene que contener nuestro acuario para poder albergar la vida de una manera óptima, permitiendo el desarrollo de nuestras especies, permitiendo además la reproducción y sobre todo la expectativa de vida bastante grande de nuestras especies, o sea, que puedan vivir lo más posible. Ahora bien, mucha gente se estará preguntando que cuáles son estos parámetros, y básicamente son 4 hablando de agua dulce y son 5 hablando de agua salada o salobre. Al momento de hablar de esto tenemos que entender varias cosas y varios conceptos de entrada. El primer concepto del que vamos a hablar es acerca del pH. El pH, sin duda alguna, para aquellos que no sean del todo entendidos, es qué tan ácida o qué tan básica es nuestra agua, y gracias a esto es que se puede llegar a tener una percepción de qué tan bueno es el hábitat en que están desenvolviendo nuestros peces. Y antes que nada deben de recordar que además lo principal que se intenta hacer al momento de tener un acuario es replicar las condiciones de vida originales de nuestros peces. Es básicamente poder llegar a tener, sin duda alguna, una condición muy similar al río o al lago o al mar en el que nuestros peces viven. Entonces, uno de los factores principales que influye acerca de si puede existir vida o no dentro de un mar o dentro de un lago es el pH. Y esto se debe en principal manera a que qué tan ácida o qué tan básica sea el agua va a determinar si es que existen ciertas bacterias, ciertos hongos, ciertos componentes dañinos para nuestros peces, los cuales pueden llegar a disminuir la calidad de vida, a disminuir la calidad de reproducción y sobre todo incluso llegar a dañar a nuestras especies llegando a matándolas, ya que el pH como tal no va a ser un parámetro que nos vaya a decir si nuestros peces van a morir o no, sino que nos va a favorecer o nos va a perjudicar en cuanto a la aparición de otros organismos que van a dañar a nuestros peces. Entonces, ¿qué es lo óptimo de pH en un acuario? En general, y casi que la mayoría de las especies de agua dulce van a ocupar un pH de 6 a 7, por lo general. Y en agua salada va a ser de 7 a 8, que es no, es lo más normal. Ahora bien, ¿qué puede llegar a cambiar esto? Y bueno, pues esto depende básicamente de muchos componentes que se agregan al agua de nuestros peces. En primera instancia, hablar de lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros agregamos componentes orgánicos a nuestro acuario, o sea, cosas que quizás sean vivas o no, estamos hablando de cosas naturales, ¿no? Nuestros peces son naturales. Sin embargo, en los ecosistemas en los que nuestros peces viven, simplemente habitan cosas orgánicas. O sea, que solo pueden incrustarse troncos, hojas, rocas, plantas, corales, anémonas, etcétera. Cosas que hasta cierto punto son naturales y que están vivas. Es por ello que yo estoy en contra de todos aquellos componentes que son pintados, que son hechos como esculturas, ya que llegan a ser perjudiciales hacia nuestros peces, y aunque muchas veces no lo sean del todo, simplemente se pierde la estética y simplemente llegan a estresar a nuestras especies marinas, a nuestras especies, ya sean marinas o de agua dulce. Sin embargo, otra cosa importante de la que tenemos que hablar es qué tan importante es medir el pH y cómo lo vamos a medir. El pH se va a medir de una manera muy amplia, con componentes químicos como lo pueden llegar a ser los reactivos, estos de gotitas que se usan, los que son las cintas o las tiras que se meten en el agua y reaccionan después de cierto tiempo, ciertos pHímetros que son elementos electrónicos que llegan a medir el pH, o incluso ya existen ciertos filtros como el Fluval G6, que es un filtro que te mide directamente el pH. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a moderar, a subir o a bajar el pH o a subirlo en su defecto para poder generar el pH óptimo para nuestra especie? Bueno, esto lo vamos a lograr de varias formas. Va a existir obviamente la manera comercial y la manera más fácil y rápida, que es sencillamente
comprando componentes que se disuelvan en el agua y que ayuden a crear estas condiciones. O sea, sí, que, por ejemplo, si queremos subir el agua de pH, o sea, que se haga más alcalina, lo que vamos a tener que hacer es poder ir a nuestro acuario y pedirle que nos oriente y que nos venda un componente. Sin embargo, existen formas naturales de hacer esto. ¿Cómo? Básicamente se hace añadiendo piedras y añadiendo componentes minerales al agua. Es por eso que peces, como los que se albergan en el lago Tanganica, o sea, los que vienen siendo los cíclidos africanos, llegan a ser peces de pH muy alto por la gran disolución de componentes minerales que alberga su acuario. Y esto básicamente se alcanza a ver de hecho en el ecosistema porque es muy saturado de piedras, es muy saturado de materia rocosa que se encuentra en los lechos y en los fondos de esta clase de acuarios. Sin embargo, en un ambiente amazónico como el que estamos viendo, lo que se predomina son como tal troncos, o sea, materia orgánica en descomposición. Y esta va a ser como tal la alternativa para bajar el pH en nuestra agua, agregando ciertas hojas, agregando plantas, agregando incluso troncos, como ya comenté, es que se va a bajar el pH. Sí, esto es muy complicado porque ocupas grandes cantidades de materia orgánica en descomposición. Sin embargo, existe una manera, y muchos no me dejarán mentir que la conocen, creo que se llama Matrix, que es un componente que es tipo gel, que se agrega a la filtración que estamos dando y que va a hacer una liberación de taninos, que son como tal componentes que se dan de la degradación de los árboles, y va a agregar una disolución de lo que viene siendo el pH. Aunque otra solución bastante básica es pues simplemente darle un tratamiento especial al agua, agregar tratamientos como de ósmosis inversa, comprar agua desmineralizada, hervir nuestra agua antes de meterla al acuario, etc. Hacer una destilación del agua de acuario, etc. O sea, hay muchísimas formas de hacerlo. Sin embargo, lo más recomendable a mi punto de vista sería para cualquier especie animal, tanto de agua salada como de agua dulce, agregar lo que viene siendo agua de ósmosis inversa. Yo sé que quizás está muy dispersa la idea, pero es básicamente como se tiene que hacer. Ahora bien, ¿cómo influye el pH en la vida de nuestros peces? Es muy sencillo esto, ya que como ya les comentaba, existen, y para ejemplificar esto mejor, voy a dar el ejemplo del pez disco, que es un pez pues delicado, que no es para gente aficionada al hobby, sino sencillamente que es para gente ya experimentada, con algunos cuantos acuarios, con algunos cuantos añitos. Y esta clase de acuarios lo que tienen es que ocupan un pH muy bajo. ¿Por qué? Porque en los ríos, que es el río Negro como tal, donde viven los peces disco, su mismo nombre lo dice, el río Negro, pues como tal es un río que está lleno de material vegetal en descomposición, lo que le da su color negro, y es por ello mismo que en este río sudamericano es donde generalmente se alcanzan a dar temperaturas altísimas y se alcanzan a dar sobre todo una muy baja proliferación de hongos, de bacterias, de parásitos, de virus que llegan a afectar a nuestros peces, porque los pHs ácidos reducen esta clase de contaminantes biológicos hacia nuestras especies animales. Sin embargo, otra característica importante que me gustaría resaltar es que en ciertas especies, si no se llega a presentar un pH óptimo, no se puede llegar a hacer la reproducción, y esto más que nada es debido a que se va a ver un daño en las mucosas y en las branquias de nuestros peces, lo que va a llegar a bajar la expectativa de vida de nuestros animales e incluso llegar a matarlos. Sin embargo, ¿por qué digo que no se va a alcanzar a dar la reproducción? Muy sencillo, porque un pez que no es sano, que no tiene las condiciones óptimas, llega a presentar daños no en sus órganos reproductores, sino en los huevos, porque la mayoría de las cosas y de la forma de reproducción de los peces no es no es como los mamíferos que se tiene una gestación interna, sino que los peces llegan y generan un desove en una piedra, en un palo o incluso en cualquier superficie que se les pueda presentar, y el macho llega y sencillamente pone el esperma, y esto es donde llega a afectar a nuestros peces, ya que el pH, dependiendo, puede llegar a dañar los huevos, y esto puede llegar a dañar
la fertilidad y la viabilidad de esos huevos, lo que llega a ser incluso pues una pérdida de tiempo para aquellos reproductores que no saben esto. Sin embargo, ¿qué recomiendo yo hacer para tener al margen el pH y todo esto? Lo esencial, medir el agua, o sea, el pH de tu ciudad. Conociéndola ya puedes saber si está bien, si está mal, si tienes que corregirla. ¿Cómo la corriges? Ya te dije, hay muchas formas, pero la más óptima es agregando agua destilada, no purificada, destilada o agua de ósmosis inversa. Y aún así tienes que checar el pH de esta clase de agua, porque no siempre es del todo fidedigna que sea esta clase de agua, ¿no? Que sea pura o que sea realmente de ósmosis. Entonces es lo recomendable y es lo óptimo. Ahora bien, ya para terminar, sencillamente me gustaría que dejaran su like, que se suscribieran y que compartieran a todos aquellos que quizás les serviría esto. Empezaré a subir más material y sobre todo pues empezaré a trabajar un poco más en cómo es que hago los videos, dándoles una mayor explicación. Y bueno, posteriormente les iré diciendo qué proyectillos tenemos aquí en el canal, qué cosas vamos a ir creciendo, qué cosas vamos a ir haciendo. Así que pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.